¿Cómo están, queridos amigos? Esto es Independencia Financiera para los que no nos conocen. En este canal hablamos de temas como economía, negocios, emprendimientos y mucho, pero mucho más. Así que les voy a pedir que se queden hasta lo último en este podcast. Mi nombre es Patricio y como siempre contamos con la otra parte importantísima de este canal que es el señor Rodrigo Sebastián, nuestro experto. ¿Cómo está, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos tenemos para el día de hoy? Tenemos un tema ¿Qué nos tenés preparadito? sí, tenemos un tema súper interesante e importante que se ignora mucho. Podría decir que el 99.9% de la población que utiliza los servicios lo ignora. Y es porque, a ver, hablamos de muchos riesgos. Del riesgo de las inversiones, que todo las inversiones en riesgo, que si bonos en acciones, que si en divisas, que si en propiedades, que si en un emprendimiento, siempre hay esos riesgos. Pero hay un riesgo del que nunca hemos hablado y que se habla muy poco, y es el riesgo de entidad financiera. Riesgo de entidad financiera. Así es. Ah, bien, bien. ¿Qué Mira es? vos. ¿En qué consiste? Espera un poquito. Mira, básicamente es la pregunta del millón de dólares. ¿Qué pasa si tú me dices, mira, Rodrigo, yo tengo mis fondos en un banco, seguro, no corro ningún riesgo, no me gusta el riesgo, no me gusta invertir en acciones, en fondos de inversión, en divisa, no, no, yo ahorro todos los meses y lo meto en una cuenta, va a haber una de ahorro en mi banco favorito. Digamos, un simple plazo fijo, por ejemplo. ¿Sí? Un simple plazo fijo. La pregunta es que yo tendría es, ¿qué pasa si tu banco quiebra? Hola, riesgo, ¿cómo te va? Ah. Ahí vino riesgo. Claro. Porque tú dices, no, Siéntese. pero ¿cómo va a quebrar? Ahí quebró Banco Popular hace 3 años atrás, quebró el Lehman Brothers, banco de más de 100 años. En 2008, ¿es Claro, verdad? han quebrado un montón de La bancos crisis subprime. en la historia de la humanidad. La pregunta es, ¿qué pasa si tu banco quiebra? Bueno, me acordé de otra cosa, el corralito en Argentina 2001. Ahí tienes un ejemplo. Es decir, tenías tu Quizá no del dinero, banco en sí, pero fue un gobierno que se caía a pedazos. claro, tenías tu dinero y no lo podías sacar. Te ponían restricciones para Exacto. sacar tu propio dinero, ¿no? Entonces, Y te comento que no solamente eso, mucha muerte, mucha gente falleció por temas de infarto y ese tipo de cuestiones. claro, la desesperación, el miedo, el pánico de qué iba a pasar, ¿no? ¿No? Claro. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿qué es el riesgo de entidad? Y básicamente el riesgo de entidad, en palabras muy simples, es el riesgo que tiene una entidad financiera que resguarda tus fondos de insolvencia financiera. Punto. De quebrar. Claro, claro, claro. Es duro, ¿no? Porque sobre todo para la gente Me acordé de que, otra cosa. sí, Riesgo cero no existe, para que la gente lo escuche. Riesgo cero no no existe. existe. No existe. No existe porque está el riesgo. Ahí hay una diferencia. Dice, pero ¿cuál es la diferencia contra el riesgo de las inversiones? Bueno, ese es el riesgo. Por ejemplo, tú inviertes en acciones, ese es el riesgo de mercado. Cuando tú metes en un fondo, es el riesgo de mercado. El riesgo de mercado es el riesgo de la variabilidad, ¿no? Que vaya en tu contra el precio, ¿no? La inversión. Pero ese no es el Claro, único muy riesgo. volátil. Claro, ese no es el único riesgo. Y está, por ejemplo, para los más conservadores que no, que solamente tienen el banco para depositar dinero, lo tienen ahí todo, todo, pero no lo mueven para no tener riesgo. Claro, no tienen riesgo de mercado, pero tienen riesgo de entidad. Entonces, Exacto, y hay gente que deja sus fondos o los ahorros de toda su vida en un banco. claro, ¿qué es lo más normal? Porque tú dices, bueno, dejo el dinero en mi casa, la casa se puede quemar, se la pueden entrar a robar. Entonces se voy a asegurar en Eso un también es un banco. riesgo. Y también es un riesgo. Por eso lo que tú dices es correcto. El riesgo cero no existe. Exacto. Sea en Es estricto. verdad. Si uno se va muy al fondo, muy, muy al fondo, el riesgo en sí siempre existe. Lo que pasa es que cambia el tipo de riesgo. Si tú tienes dinero en tu casa, el riesgo está en que te lo entren a robar, tu casa se queme, etcétera. No es el riesgo de Lo mercado. que Si sí tú se lo puede inviertes. hacer, puede ser que varíen las probabilidades, pero parece que hay que hacer un estudio estadístico, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la probabilidad que
te roben en tu casa o se queme, como si vos, ¿cuál es la probabilidad que ese banco o entidad quiebre? También influye el país, no es lo mismo Alemania que Argentina, Australia, por ejemplo, Canadá o Claro, Venezuela. ¿Me explico? exacto, Pero hay que hacer un estudio más minucioso, ¿no? exacto. Bueno, de hecho los bancos, si hablamos de los bancos, tienen lo que se llaman calificaciones, que están la famosa Bien. AAA, AA, AA+, una sola A, una A+. Triple A, Ah, no sabía, sí, no había escuchado mucho eso, de sí, las calificaciones de los bancos. Es sí. importante lo que decís. Las entidades con triple A son las entidades más seguras, pero se evalúan en varios factores. En cantidad de solvencia, es decir, cuánto capital tiene el propio banco, eh, transparencia, historial, etcétera, ¿no? Cumplimiento. Cumplimiento, etcétera. Pero bueno, vamos a hacer un podcast acerca de las clasificaciones para no desviarnos del tema acá. Pero igual tiene relación directa, por supuesto, pero vamos a hacer un podcast aparte, digamos, hablando solamente de las clasificaciones de riesgo de los bancos. Me parece Sí, perfecto, que es para súper no interesante, desviarnos. claro. También puede ser fondos de inversión, son entidades financieras, ¿no? También, exactamente. Todas las entidades tienen clasificaciones de riesgo. Bueno, entonces, basándonos en el riesgo de entidad financiera, la pregunta es, ¿cómo me protejo yo como cliente del banco en caso de que el banco quiebre? De que entre en un proceso de insolvencia y no pueda hacer frente a los pagos de sus clientes. ¿No tienen algún tipo de seguro o tampoco Sí. sirven estos casos, Rodrigo? Ahí justamente entramos al punto en cuestión. Los Bien, estados de los países, no todos, pero en su gran mayoría, por lo menos los que son ordenados, ofrecen algún tipo de garantías sobre los depósitos y las inversiones de los clientes dentro de esas entidades. Te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo. En España y en la mayoría de Europa, el depósito, el Estado te garantiza hasta 100.000 euros de tu capital. Supongamos que tú tienes una cuenta con 150.000 euros, el banco quebró, cerró y el Estado te devuelve 100.000, pierdes 50.000. Si estás bajo los 100.000, si tienes 80.000, recuperas todo, ¿no? bien, Entonces, eso es importante saberlo. Por ejemplo, si tienes $1.000.000 y quebró tu banco en España, por ejemplo, que está el Fondo de Garantía de Depósitos, FGD se llama en España. Claro, recuperas $100.000, pero perdiste 900.000, o sea, recuperas el 10%. En cambio, si tienes claro, 120.000, pierdes 20.000, pero te quedas con 100.000, solamente pierdes un 20%. Entonces, claro. es hay que tener un poco más de 20%. Bueno. Hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tema, porque la gente dice, no, banco seguro. Sí, seguro, seguro que es así, es más seguro que debajo del colchón, probablemente. Más fácil que alguien de tu casa te robe. Disculpa, Rodrigo, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Para bajar el riesgo en este tipo de cuestiones, ¿no sería bueno diversificar? ¿A qué me refiero? ¿Repartir el capital en dos o más entidades bancarias? Exactamente, qué buen punto. Diversificar, las recomendaciones, si tú tienes, por ejemplo, si tienes 500.000 euros y estás en Europa, lo que tienes que hacer es dividirlo en 5 bancos. Y por lo tanto, Bien, si van a quebrar, no van a quebrar todos los bancos a la vez. Porque sería sería ya, mucho. claro, ya estaríamos hablando de un colapso del sistema financiero. Una cosa ya más, Sin precedentes, claro, claro. es como un cataclismo, digamos. Ya si hablamos de un cataclismo, ya, bueno, ya todos nos vamos a morir. O sea, así que, ¿entiendes? No. Bueno, lo normal es que quiebre una entidad, pero no van a quebrar las 5 a la vez. Y por lo tanto, y de esa entidad, más encima recuperarías el total, los $100.000, porque tendrías solamente 100.000 depositados. Pero si Claro, tienes los $500.000 en esa sola entidad financiera, va a quebrar y vas a perder 400.000 y vas a recuperar 100.000. Entonces, claro. la pregunta que tú haces es un consejo clave. O sea, si tú quieres protegerte ante eventualidades, situaciones, lo que tienes que hacer es diversificar en entidades financieras. O sea, tu capital, siempre y cuando esté dentro ¿cómo se llama? Esté dentro de los márgenes. O sea, si te cubre hasta 100.000 euros y tienes 10.000, no hay necesidad de diversificarlo. Si estás cubierto, digamos. Ahora, también puede ser de que digas sí, pero resulta que el Estado no me va a pagar de un día para otro, va a demorar un par de meses. Ah, puede ser, claro.
Entonces puedes ahí diversificarlo entre dos bancos, por último, para tener liquidez y no quedarte en cero mientras el Estado responda con el seguro. Entonces, Bien, bien. ahora, estamos hablando de países como España y algunos países de la Unión Europea, pero cada país es distinto. En Chipre, el seguro que ofrece la Comisión de Valores de Bolsa de Valores de Chipre llega hasta $20.000. 20.000 euros, perdón. Ujú, ¿Entiendes? O sea, no llega a claro. 100.000. Es distinto. ¿Eh? En Chile, por ejemplo, la gente acá en Chile no lo sabe, es muy curioso. Porque, por ejemplo, supongamos que una persona es muy conservadora y no quiere invertir en acciones y nada de eso porque es muy arriesgado y bla, bla. Entonces toma un depósito a plazo que se llama acá, a plazo fijo, ¿no? Que recibe un interés miserable anual que es como un 2%. En el fondo es la inflación, ¿no? Lo Entonces mismo, sí. dice, claro, pero es seguro. O sea, tú sabes que a fin de año, según entre comillas, recibes esa cantidad. No vas a recibir ni más ni menos, vas a recibir eso. Sí, pero resulta de que si una persona tiene, supongamos, $100.000, 100.000 en Chile y lo deposita usa un depósito a plazo, va a recibir un 2%, o sea, $2.000 a fin de año. Pero ¿qué pasa si en ese año, en el proceso, el banco quiebra? El seguro para depósitos a plazo en Chile cubre un 90% de máximo, eh, prácticamente $3.000. O sea, supongamos Bien. que incluso cubre el 100% de los $3.000. Perdería $97.000 de los 100.000. Entonces, ¿qué? Claro. Resultó ser más inseguro que si hubiese puesto el dinero en acciones, por ejemplo, en la bolsa. ¿Entiendes? Claro, no hay riesgo de mercado, porque como es renta fija, te dice, no, no, no hay riesgo de mercado, usted va a recibir, pero hay riesgo de entidad financiera. Y dice, bueno, ¿qué pasa si la entidad financiera cae en insolvencia? El Estado te va a cubrir máximo $2.000 o $3.000 por ahí anda, al tipo de cambio actual. Y el resto no se recupera. Entonces nadie evalúa ese riesgo, todo evalúa en el riesgo de mercado. Ah, sí, que esto es plata segura, me llega esta cantidad, pero ¿y ahí si quiebra? ¿Qué? ¿No? Bueno, vamos a otro punto, Patricio. Pero aquí mismo en Chile, los depósitos a la vista, es decir, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cuentas vale vista o chequera electrónica, están cubiertos en un 100%. Es decir, si esa misma persona, en vez de meterlo a un depósito a plazo que gana un 2% anual, lo tiene en una cuenta de ahorro y el banco quiebra, el Estado le cubre el 100%. De los 100.000 recupera 100.000. ¿Dónde? Acá en Chile. Ajá. Entonces, Bien, bien. es muy interesante el tema porque no solamente dice, bueno, con una no gano dinero porque está el dinero dormido y con la otra gano por lo menos 2% anual, seguro. Sí, pero en caso de quiebra, con uno recuperas máximo $3.000 y con el otro recuperas el 100% del fondo. Eso acá Mirá se vos, llama. yo no sabía. Sí, Esa acá. opción donde recupera 100% es una que no te da interés entonces. Exacto. Tienes una cuenta de ahorro, una cuenta normal bancaria. Tú tienes una cuenta bancaria, de la que sea, cuenta Para vista, dejarlo en corriente. vez de la casa, ahí. Claro, exacto, y recupera el 100%. Eso acá se llama la garantía estatal de depósito, que es una ley basada, que está de acuerdo, está establecida la ley de banco acá en Chile. Ahora, Claro. otros países, por ejemplo, en Islandia te cubre igual hasta 100.000 euros. ¿Ya? En Dinamarca hasta 100.000 también. En Noruega hasta 2 millones de corona noruega, digamos. Hay que Eh, ver la Claro. equivalencia, En ¿no? Europa, mira, por ejemplo, UK, o sea, Reino Unido, España, Eslovenia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Grecia, Alemania, Finlandia, Bélgica, Austria, todos están en 100.000. ¿Ya? Pero, por ejemplo, mira, Bielorrusia se está garantizado el 100% del fondo. El 100% del fondo. En Estados Sea cual sea Unidos, el capital. claro, en Estados Unidos hasta $250.000. Ajá. Es decir, por ejemplo, si tú tienes $250.000, lo puedes repartir en 3 bancos europeos o en uno de Estados Unidos. Está cubierto. Está salvado. Claro. En Canadá, hasta $100.000 en dólares canadienses. Y así en cada país tiene su. En Tailandia, por ejemplo, son hasta 50 millones de baht en la divisa local. Entonces, así cada país tiene sus fondos de garantía. Claro, claro, Y claro. es,
y es absolutamente importante conocerlas. Y sí, Así que, sí, Patricio, es algo que no se habla mucho, no se habla pero... mucho. O Así a veces que, está en letra pequeña, ¿no? Vos sabés que cuando una vez vi que había hecho un plazo fijo y parece que decía algo abajo, algo de cantidades, ¿no? Pero por ley te lo tiene que decir escrito en algún lado, eso sí. claro, entonces te tengo una tarea para ti. Dale, Le pregunta a tu fondo de inversión cuál es la garantía en caso de... No, no, está muy buena la pregunta. claro, no el riesgo de Riesgo, mercado. El riesgo de mercado lo conoces, ya se ha sabido, ¿no? Pero ¿cuál es el riesgo de entidad? claro, Así, bueno, ¿qué pasa si quiebra el fondo, el Estado cuánto me cubre o el seguro que tenga? Ojo, que también hay seguros adicionales. Por ejemplo, hay algunos brokers que tienen seguros de garantía especiales contratados. Por ejemplo, bueno, no quiero dar nombre de broker, pero por ejemplo, Joyce es una aseguradora británica que tú puedes contratar un seguro hasta medio millón de dólares o euros o hasta 1 millón. Entonces, como entidad bueno, mira, financiera, tú yo lo también que puedes sé, contratar. las cantidades no las sé bien, pero en Argentina los fondos están regulados, los fondos serios, por la Comisión CNB, Comisión Nacional de Valores, y es un banco que responde a todos, me parece. Así que después le voy a preguntar seguramente el tema de las cantidades, pero hay un respaldo, por supuesto. Hablo de fondos, no de bancos. Claro, no, todas las entidades financieras están legales, digamos, están reguladas, pero fuera de eso Claro, pueden quebrar. las cantidades. Claro. Y dentro de esa ley están establecidos también los montos de hasta dónde cubren, digamos. Eh, Perfecto. Bueno, es entonces, un buen consejo para nuestros oyentes, ¿no? Eh, que sepan, que averigüen, porque siempre saber no solo no ocupa lugar, sino que previene algún posible problema. ya mira, te tengo un dato, hice un googleo Sí. rápido online. La garantía de depósito argentina es hasta 1 millón por depositante en cada entidad financiera. ¿Un millón de qué? 1 millón de pesos argentinos. Obviamente, está bien. Claro, claro. No tengo el tipo de cambio actual, pero igual una cantidad no menor, ¿no? Sí, sí, no, serían 20.000, podría ser 20.000 dólares, a ver, Ah, igual es es un poco, poquito menos. ¿ah? No es tanto, no se queda más. Sí, sí. Si Sí, dividí 1 millón por 60, más o menos, claro. por ahí, 15.000, por ahí. Claro, yo de ti me preocupo porque eso no te cubriría ni el 0,01% de tu capital, ¿no? Exacto. Todos los planes que tengo de viajar por el mundo y expandir mis empresas, la verdad que... Se van a quedar ahí, Aparte, yo no, se podrían quedar claro, estancados. hay que diversificar, tengo en Suiza, en Alemania, en todos lados tenemos, ¿no? Claro. Es interesante el tema, ¿no? Conocer este tema, la gente tiene que tomar conciencia, averiguar cuáles son las garantías de sus depósitos, diversificar Exacto, entre exacto. varias entidades, porque es muy difícil que muchas entidades caigan a la vez, y por lo tanto asegurarse también por ahí, digamos. Bien, Rodrigo, me parece muy bien, muy buena info como siempre, para enriquecernos, actualizarnos. Así que bueno, ¿querés agregar algo más? Dejo una invitación para las personas que tengan estas dudas, que tengan otro tipo de dudas también con sus finanzas, al servicio de asesoría de finanzas personales vía remota, que es vía Skype o vía WhatsApp, donde hasta en Bien, 45 minutos yo atiendo todas sus dudas y los asesoro. Así que vamos a dejar el link aquí abajito para que puedan dirigirse a ese perfecto, servicio. perfecto. Bueno, nos vamos despidiendo de nuestros oyentes. Invitamos a la gente que se suscriba al canal. Como siempre decimos, está creciendo bastante. Estamos muy orgullosos. Queremos expandirnos, así la información llega a la mayor cantidad posible de personas. Como siempre dijimos, acá se habla con la realidad, datos reales, concretos, damos buenos consejos, no mentimos, no vendemos humo. Eso es muy, muy importante que la gente sepa. Así que bueno, Rodrigo, será hasta pronto. Será hasta pronto, Patricio. Muchas gracias.